Santo eres, Señor. Digno eres tú, Jesús. Recibe gloria. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Jesús. Sentimos tu bendición, sentimos tu santidad. La santidad tuya es tu presencia aquí. Aleluya. Amén, Señor. Buenos días. Qué bueno poder tener gafa para veros. Bueno, a ustedes los veo sin las gafas, las letras no las veo, pero qué bueno que podamos estar juntos en esta mañana y qué lindo gozarnos en la presencia de nuestro Dios. Realmente qué hermoso poder entrar a su presencia y adorar, poder rendir nuestro corazón a Él, poder expresar lo que hay en nuestro corazón hacia Él, ¿sí? No queremos hacer de este encuentro, no queremos hacer de esta reunión algo tan solemne que nos impida o nos ate el hecho de poder abrir nuestro corazón delante de Dios. Queremos tener la libertad que el Espíritu Santo da en medio nuestro de poder expresarle al Señor todo lo que nuestra alma, nuestro ser, nuestra mente, todo lo que siente por Él, ¿sí? Estamos agradecidos y contentos en esta mañana de estar en su casa. Yo me voy a acercar un poquito hacia adelante, no sé si esto va a romper el cuadro o no. Muy bien, antes de entrar al mensaje, recordad, yo sé que en los anuncios aparece, pero recordad que cada miércoles estamos teniendo un tiempo de oración. Realmente es un deleite poder venir a encontrarnos, bueno, unos con otros, sí, es un deleite encontrarnos unos con otros y poder disfrutar de este tiempo. Pero realmente es un deleite encontrarnos con el Señor y poder venir a clamar, no solo por necesidades nuestras, sino por la iglesia, por el pueblo. Y quiero invitarte a que si tienes el tiempo, te puedas animar y puedas acercarte los días miércoles a las 8 de la tarde. Estamos teniendo un tiempo de oración. ¿Podemos volver al otro título? Que este es el PowerPoint que tengo acá. ¿Sí? ¿Podemos volver al título? Vale, muy bien. Yo puse como título del mensaje, y la verdad que cada vez tengo un debate y una charla con Lidia con los títulos de los mensajes. ¿Qué imagen ves o tienes tú? Y ahora me voy a aclarar un poco sobre esto, ¿sí? Pero, ¿qué es la imagen que nosotros percibimos o que tenemos? ¿Qué es la imagen que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios? Porque quiero en esta mañana hacerte reflexionar un poco de cómo realmente nosotros vemos a Dios. Y quiero empezar con este pasaje de Proverbio que estaba hoy durante el tiempo de la alabanza, estaba en la pantalla, que dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Vuelvo a repetirlo, porque Proverbios 27:3. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. ¿Qué quiere decir esto? Que de la forma en la que nosotros pensamos es en la forma en la que nosotros nos comportamos o actuamos. En la forma que nosotros vemos y analizamos las circunstancias es de la forma en la que nosotros actuamos, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo va a ser tan insistente en lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. Cambien vuestra manera de pensar para que cambie vuestra manera de... Vale, que no se lo saben o sí se lo saben. Cambien vuestra manera de pensar para que cambie vuestra manera de vivir, ¿sí? Eso dice una de las versiones de la Biblia, la Reina Valera, que la que todos conocemos dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Porque cuando cambia nuestra forma de pensar,
cambia nuestra forma de vivir. Entonces, es tan importante que entendamos que nuestros criterios de pensamiento, la forma de ver las cosas, la forma en que nosotros incluso, vuelvo a repetir, vemos a Dios, condiciona o a veces favorece el hecho de incluso cómo nos acercamos al Señor. Porque la imagen que podamos llegar a tener en nuestro corazón es la imagen que a la final nosotros vamos a entender quién es Él, ¿sí? El tema de nuestros pensamientos marca mucho nuestra conducta. El criterio de si mis pensamientos están mal, mi forma de actuar va a estar mal, pero si mis pensamientos son adecuados o correctos o tienen la cierta lógica que necesito para tomar cualquier decisión, ¿sí? Cualquier decisión en la vida. No se trata solamente de los aspectos que nosotros podamos catalogar como espirituales, sino que según la percepción, la forma de entender las circunstancias, es la forma en la que actuamos nosotros. Y por eso Jesús habló mucho acerca de la estructura mental que las personas tienen, ¿sí? Y tú me vas a decir, ¿dónde dijo eso Jesús? Jesús dijo, habéis oído, ¿sí? Habéis oído o han dicho o oíste que fue dicho, mas yo os digo. Sí, Jesús está hablando acerca de patrones, de criterio, de pautas establecidas que tenían las personas en ese momento que Él en cierta forma quiere cambiar. Porque la forma en la que cambia nuestra vida es como cambia nuestra mente. Y cuando cambia nuestra mente, cambia también nuestro corazón. ¿Sí? Y no me sirve a mí de que mi corazón, perdón, acá está el corazón, que mi corazón me diga una cosa y que la mente me diga otra. Y ahí en realidad hay una dicotomía, ¿sí? Una dualidad, cuando yo pienso algo, pero siento algo totalmente distinto. Por eso Jesús está tratando de alinear la mente con el corazón. Y cuando Él se enfrentó a las multitudes, en muchas ocasiones le dijo, oíste que fue dicho, sí, esto es lo que les enseñaron, mas yo os digo. Y esta es la nueva enseñanza. Es lo que hoy en día se habla mucho en la cultura general, en la desconstrucción del pensamiento. ¿Han oído hablar de la desconstrucción del pensamiento? ¿No? Exactamente, muy bien. La desconstrucción del pensamiento es volver a desaprender lo que hemos aprendido. Y que dicen que es más difícil desaprender lo que hemos aprendido que volver a aprender algo nuevo. ¿Sí? Es lo que la sociedad hoy en día trabaja en función de, bueno, como sociedad pensábamos, sentíamos, hacíamos esto, pero es hora de desaprender. El término desaprender es un término muy, muy actual en muchos debates de la sociedad y nosotros como creyentes, tú vas a creer que no, pero nosotros como creyentes también tenemos que desaprender cosas que hemos heredado y aprender realmente lo que el Señor nos dice en su palabra. Y quiero darte un ejemplo cómico que yo escucho siempre a un predicador que me gusta escuchar a mí cuando puedo, cuando tengo libertad en mi trabajo para poner el móvil y el altavoz y escuchar, me encanta escuchar. Dice este hombre que un joven se casó con su mujer y le llamó la atención que cuando estaban viviendo juntos, ¿sí? Muy enamorados, muy lindo, todo muy, muy romántico, la mujer cogía la pizza y antes de meterla al horno, ¡chac!, le sacaba una parte, le sacaba otra parte, le sacaba otra parte y le sacaba otra parte y la metía a la pizza al horno. Y el hombre nos decía, ¿por qué le está sacando los bordes a la pizza? Y le dice, mi amor, yo no quiero ofenderte en tu forma de hacer las cosas, pero ¿por qué le quita los bordes a la pizza, lo que es lo más sabroso, lo más rico? Porque mi mamá me enseñó que así se hacía. Y entonces el hombre, bueno, no entiendo, y él trataba de comprender. Entonces un día va a la casa de la suegra, tac, 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 suegra, ¿puedo hablar con usted? Sí. ¿Por qué cuando mi mujer hace la pizza, le corta los 4 bordes a la pizza, la deja cuadrada, la mete al horno y luego la saca para que la comamos? ¿Por qué le saca las partes más sabrosas de la pizza?
Ah, porque mi mamá me enseñó que así se hacía la pizza, que se le cortaba los 4 costados y que se cocinaba en el horno. Y gracias a Dios la abuela estaba viva, ¿no? Así que este muchacho, no conforme con las respuestas, dice que va a la casa de la abuela, ¿sí? De su mujer y le pregunta, señora, ¿usted puede explicarme por qué? ¿Por qué? Es que no lo entiendo. ¿Por qué cada vez que van a hacer una pizza, su nieta, su hija, y entiendo que usted también, le cortan los 4 costados y recién la ponen al horno y la sacan lista para comer? Dice la abuela, yo no sé por lo que lo harán ellas. Yo era que mi horno era así de pequeñito y la pizza entraba solamente así. Entonces, a veces el criterio de pensamiento que nosotros tenemos sobre una cosa es algo que hemos heredado de una circunstancia en especial, de una particularidad o de algo que, bueno, era la única forma de que la pizza entre en el horno cortándole las 4 esquinas, los 4 bordes. Pero en realidad no es el modelo, no tiene por qué ser el modelo que nosotros tomemos como referencia. Y en esto se trata un poco de desconstruir lo que nosotros hemos aprendido, porque muchas veces repetimos la misma cosa que hemos aprendido y lo damos totalmente por válido, lo damos por correcto y ni siquiera tomamos un momento para meditar y pensar, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y yo creo que como iglesia, en el 2024, muchas cosas deberíamos preguntarnos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Y qué sentido tiene hacer? Ah, no, es que en el pasado se hacía así. Ah, no, es que la sana enseñanza es de esta forma. Si yo tengo que ver el libro de Hechos y tengo que entender que en la iglesia primitiva no había ni batería, ni bajo, ni guitarra acústica, ni teclado, ni micrófonos, ni siquiera pupitre o púlpito, gracias, no lo deberíamos tener. Pero hay cosas que nosotros hemos aprendido, hemos dado por válidas y verdaderas y nunca hemos considerado si realmente son lo que Dios nos está pidiendo o nos lo está diciendo. Entonces, qué bueno que podamos tener ámbitos en los que nosotros como iglesia, como creyente, nos planteemos realmente qué he heredado yo en cuanto a cultura, a formas, a liturgia, a educación. ¿Qué he heredado? Si yo pienso en lo que he heredado de mi padre, yo en muchas oportunidades dije, yo no quiero ser como mi padre. Y no quiero hacer una comparación de lo que dice Pablo cuando habla de que el pecado que habita en él, al final él no hace lo que quiere, sino lo que el pecado que mora en su cuerpo, ¿no? Pero nosotros terminamos copiando más de lo que hemos visto en nuestros progenitores, en nuestros seres queridos, de lo que realmente nosotros queremos hacer. No somos conscientes de la cantidad de información que nuestra vida ha recibido, de cómo nos han marcado y cómo eso ha afectado a nuestra conducta, ¿sí? Yo no voy a dar ejemplos familiares porque ya hice una promesa en casa de que no iba a poner ejemplos, pero yo creo que cada uno es consciente de que hemos recibido y hemos heredado criterios de pensamiento que si realmente los analizamos no decimos, qué tontería la que estoy haciendo yo, pero igualmente seguimos en la misma dirección. Ahora, ¿qué es un prejuicio? ¿Qué es un prejuicio? A ver, ¿qué es un prejuicio? Bueno, hoy le han comido a todos la lengua a los ratones. ¿Qué es un prejuicio? Muy bien, bien, muy buena definición. ¿Qué es un paradigma? Y que no sea Isaías, por favor. Modelos que existen y los cuales hay que tratar de cambiar. Bueno, al contrario, tratamos de mantenerlos. Sí. Un paradigma es una teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar. Eso es un paradigma. No sé, ¿tú, María Zuni, vas a decir algo? Hombre, algo que está establecido, ¿sí?
¿Y qué es un mito? Bueno, es una leyenda, es una parte del mito, pero ¿qué más es un mito? Muy bien, ideas, pensamientos idealizados, complejo de creencias o sistemas lógicos que en realidad damos por ciertos y damos por verdaderos. En nuestra vida hay prejuicios, hay paradigmas, hay mitos. Y muchas veces eso es lo que la renovación de la que habla el apóstol Pablo en Romanos 12 es lo que Dios quiere cambiar en nuestra mente. Porque no es solo el hecho ya de conocer a Dios e intentar cada vez más por la transformación asemejarnos a la persona de Jesús. Es romper en nuestra mente un montón de ideas, conceptos, paradigmas, mitos, que en toda nuestra formación, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, hemos ido absorbiendo y hemos dado por válidos. Muchas cosas vienen de nuestra casa, otras cosas vienen del colegio, otras cosas son mitos de la sociedad o leyendas de la sociedad, pero nosotros asumimos un montón de cosas como modelos en los cuales nosotros debemos permanecer. Y muchas veces la palabra de Dios es contraria a eso. Ahora, en nuestro caminar con Cristo, en nuestro entendimiento del carácter y de las personas de Dios, existen también conceptos, ideas, formas de pensar que están basadas en ciertas interpretaciones y enseñanzas, pero que sin duda muchas veces a la luz de la Biblia no tiene realmente un fundamento para que podamos decir esto es una verdad. La imagen que nosotros tenemos en muchas ocasiones de Dios está basada más en lo que nos han dicho, lo que hemos leído, están basadas en lo que hemos percibido, en las experiencias que hemos tenido, pero realmente no en un conocimiento profundo de quién es Él. Y cuando yo hablo de la imagen de Dios, yo entiendo que tal vez tú no te puedas hacer una imagen, no le puedas poner un rostro a Dios, ¿sí? Porque la Biblia dice, no te hagas. Pero cuando hablo de la imagen de Dios me refiero al perfil, al carácter, a quién yo asocio que es Dios. Ahora sí, ¿puedo? Muy bien. Tú me dices, ¿qué imagen tenemos de Dios? Y déjenme ver la hora porque yo soy especialista en alargarme. Ah, no, era para el otro lado. Perdón, fui yo. ¿Me ayudas? Creo que si voy para el otro lado... Ahí está, muy bien. ¿Qué imagen tenemos de Dios? ¿De un anciano? ¿De alguien de pelo blanco, túnicas blancas, barba larga? Pareciera que no hay afeitadora en el cielo, porque siempre la imagen de Dios está asociada con unas barbas por aquí que son bastante incómodas, me parece. Han, ¿tú qué opinas? Bueno, ya llegaré. Pero esa es a veces la imagen que tenemos de Dios, de un hombre mayor, ¿sí? Un hombre cansado, un hombre que sí, que tiene control sobre las cosas, pero que ya a veces se le van las ideas de la mente y realmente no está tan presente Dios con lo que está haciendo en el mundo, ¿sí? Esa puede ser una de las imágenes. Otra de las imágenes que podemos tener de Dios es esta, la de un juez justo. Alguien que continuamente pone nuestra vida en esa balanza y nos está pesando continuamente. Continuamente está valorando si lo que nosotros hacemos es bueno o es malo, si estamos en falta o si estamos sobrados, ¿sí? Dios es justo, pero Dios es mucho más que justo. Y Dios es juez justo, pero es mucho más que eso. Otra de las imágenes que podemos llegar a tener de Dios es o alguien misericordioso y compasivo que recibe, que abraza, que perdona, o alguien que está así, y nosotros así. Esa es una imagen que podemos tener de Dios. Porque hemos sido criados en la conciencia de que Dios está continuamente mirándonos
y tiene lista la vara. Bueno, ahí tiene un cinto, creo que es, pero tiene lista la vara para darnos. Otra de las imágenes que podemos tener de Dios es esta. Gracias. ¿Qué es esto? Un neumático de auxilio, ¿sí? Una rueda de auxilio. Una imagen que podemos tener de Dios es esta. Alguien que siempre nos saca el paso en las circunstancias difíciles, ¿sí? Alguien que simplemente, cuando estamos en un apuro, nos saca del paso. Otra imagen de Dios es esta. Un manitas. Alguien que sabe hacer de todo, que puede ayudarnos en todas las cosas. Y a veces nos acercamos a Dios por esto, por la bendición. Yo no sé si eres consciente, pero muchas veces la actitud de venir delante de Dios es por esto, buscando la ayuda y el favor de Dios. No hay otra cosa. No hay otro interés en nosotros que Señor bendíceme, Señor prospérame, Señor sáname, Señor cuidado mi familia, Señor mis hijos. Y está bien que nosotros podamos, porque el Señor nos invitó a echar sobre Él toda nuestra preocupación, nuestra ansiedad y nuestras cargas. Pero si nosotros vemos solamente a Dios como así, como un manitas que nos puede resolver todas las cuestiones de la vida, eso es Dios para nosotros. Ya saben que soy fan de Chosen, ¿no? Felipe dijo, muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Y qué le respondió Jesús? Tanto tiempo, 3 años, Felipe, 3 años con ustedes y todavía no te has dado cuenta. El que me ha visto a mí, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Podemos ver a Jesús como el buen pastor, ¿sí? Podemos ver a Jesús como ese pastor que está siempre cuidando de sus ovejas y pendiente de sus ovejas. Y creo que este es el último. Podemos ver a Jesús como amigo, como alguien que camina a nuestro lado, como alguien que nos escucha, que nos anima, que nos alienta, y que no solamente nos empuja para seguir, sino que camina a nuestro lado. Pero, ¿qué imagen tenemos de Dios? Yo no sé qué es lo que viene a tu mente cuando tú piensas en Dios. Listo. Yo no sé qué es lo que piensas tú. Y yo creo que muchas veces tenemos como que una imagen general y algo que está por debajo guardado. Yo hace unos años atrás perdí a alguien muy cercano por cáncer. Y oramos, y oramos, y oramos por esta persona. Y aunque había palabras de muchas personas de que iba a salir adelante, iba a estar bien, la persona terminó falleciendo. Y yo me enfadé con Dios y me enojé. Y en cierta forma yo tuve que vivir un proceso de entender que aunque Dios tiene el poder, no siempre quiere sanar o no siempre va a actuar como yo lo pida. Y aunque yo arreglé mi vida con Dios en ese aspecto, ¿sí? Aunque yo me amigué, hice las paces, pero en mi inconsciente quedó guardada una frase: si hay cáncer, Dios no puede. Mi madre murió poco tiempo después de esa persona de cáncer y yo he tenido que luchar con Dios por esto, porque yo entiendo que Dios todo lo puede. Y vuelvo a este punto. Una cosa es lo que mi mente y mi conocimiento dice, pero otra muy distinta, lo que mi corazón realmente cree de Dios. Y ahora que yo soy más consciente de todo esto, en el sentido de que yo he buscado creerle a Dios, yo he buscado
Yo cada vez que se presenta una circunstancia, yo tengo una lucha espiritual contra mí mismo, contra las emociones que están guardadas en mi corazón y contra lo que dice mi criterio de pensamiento. Porque yo sé lo que dice la palabra. Ahora otra cosa es lo que yo crea en mi corazón, que Dios va a hacer en esa circunstancia. Y yo quiero decirte que yo he decidido creerle a Dios y en cada circunstancia que pasa algo, yo le creo a Dios, pero yo tengo una lucha. Porque lo que pasó me marcó tan fuerte en mis emociones y en mi ser que muchas veces lucho entre la verdad de Dios y lo que yo siento en mi corazón. Y aunque mi imagen de Dios no ha cambiado y Dios es bueno, pero cuando pasa esto hay dudas acerca de esa bondad de Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros en nuestro corazón y en nuestra mente tenemos imágenes, tenemos ideas de la misericordia, la fidelidad, la bondad de Dios, del poder de Dios, pero que hay ciertas circunstancias que nos remueven nuestros criterios de pensamiento y a veces nos hacen desconfiar del Señor. Entonces, ¿cuál es la idea que tú tienes acerca de Dios? ¿Qué es lo que viene a tu mente cuando tú piensas en Dios? Si le tienes que poner cara, ¿qué cara le pones? ¿Un juez justo? ¿Un manitas? ¿O ese Padre amoroso que abraza y recibe sin preguntar? Yo creo que en este tema de los paradigmas y de las cosas que nosotros hemos recibido, tenemos muchísimo para hablar. Yo en esta mañana me quiero centrar simplemente en algo, ¿sí? Porque yo entiendo que, y es lo que Dios ponía en mi corazón en este tiempo, yo entiendo que es una de las cosas que a veces nosotros luchamos o vivimos en esta situación. La situación del amor de Dios versus el temor de Dios. Porque a veces nuestra vivencia, más que estar cimentada en el amor de Dios, está cimentada en el temor a Dios o el temor de Dios. Mi vida práctica, mi fe, mi relación con Dios no siempre tiene el cimiento en el amor. A veces está cimentada en el temor. Yo quiero que pienses conmigo lo que dice Juan 3:16. ¿Sí? Es un versículo muy conocido y un versículo que creo que todos saben de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda más. Vale, ¿qué dice el pasaje? Que Dios, ¿qué hizo con el mundo? Lo amó. Sí, y yo creo que esta verdad no es discutible. Todos estamos convencidos de que Dios amó al mundo, ¿sí? Y el mundo no nos referimos al globo terráqueo, al planeta en sí mismo, sino que a cada persona que está, que fue y que será. De tal manera amó Dios al ser humano, a la raza humana, al género humano, que dio a su Hijo unigénito. Esa verdad, si se aplica a mi vida, gloria a Dios, es perfecta. ¿Sí? Cuando yo tomo esta palabra para mí, Dios me amó, magnífico, todos estamos contentos con esto. Pero cuando Dios me ama a mí de la misma forma, igual, sin variación, sin cambio, que a mi vecino que vive puerta por medio, que es perdón la expresión, un desgraciado, una mala persona, que insulta, que le hace la vida imposible a los demás, nosotros ya no estamos tan seguros de por qué Dios lo ama a él de la misma forma que me ama a mí. Porque en cierta forma el criterio de que Dios me ama es que yo me considero, en cierta forma, benefactor o con el derecho de asumir la relación de que Dios me ama. Y está bien que Dios me ame. Y yo soy feliz con que Dios me ame. Ahora el problema es que cuando aquel que es malo, Dios lo ama igual que a mí. Y se ríen, pero es verdad.
Porque yo no puedo entender en mi mente cómo Dios puede estar amando tanto, tanto, tanto a esta persona que es mala, que es asesina, que puede ser violador, que puede ser cualquier cosa, a mí, que yo intento hacer todos los días las cosas bien, que yo intento todos los días agradarle a Él, que yo intento todos los días seguirle a Él. ¿Por qué Dios me va a amar a mí de la misma forma que lo ama a Él? ¿Nunca te lo has preguntado? ¿Dios tiene favoritismo? Guarda con lo que dicen, ¿eh? Dios no tiene favoritismo. Dios no hace acepción de personas. Dios no puede negarse a sí mismo. Él, de la misma forma en que me ama a mí, de la misma forma que me ama a mí, tiene que amar a los demás. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y cuando nosotros tenemos conflicto en el amor de Dios sobre mí, igual que el amor de Dios sobre el malo, es porque en nuestra propia justicia moral de nuestra mente no podemos igualar nuestras buenas acciones con las malas acciones y creer que esa persona con malas acciones es tan merecedora del amor de Dios que yo, que soy bueno, que me porto bien, gracias, que no le hago mal a nadie. Pero la gran realidad es que sí, porque Dios me amó estando en la peor condición posible. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, estando en la peor condición posible, en la peor condición que como personas nosotros podamos imaginar, Dios nos amó. Y Dios nos seguirá amando de la misma forma, cambie o no cambie mi condición. Porque hay una verdad, que Dios nos ama y que Dios ama a todas las personas. Y si en mí yo puedo cambiar la percepción que tengo de los otros como malvados y que no son dignos del amor de Dios, porque yo me considero, sí, el objeto y digno del amor de Dios, va a cambiar mi forma de pensar. Porque Romanos 3:23 dice, por cuantos todos, ¿qué? ¿Quiénes? Y yo sé que ustedes saben que todos son todos, pero a veces el todo pareciera que está hablando de los demás, que no nos implica a nosotros. Por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos, separados de la gloria, de la presencia, del amor de Dios. Es más, Pablo es realmente estos primeros capítulos de Romano, quiero animarte a leerlos, son hermosos, porque Pablo va a hablar de un amor tan profundo de Dios para el ser humano y una obra tan grande en cuanto a la salvación. Y va a hablar mucho en contra de la propia justicia humana. Él dice en el versículo 9 del capítulo 3, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando de los judíos, ¿sí? De los judíos y de los gentiles. Pero qué bien me sirve esto para pensar en la sociedad y en mí. ¿Somos nosotros ahora mejores que ellos? ¿Sí? Pues no, en ninguna manera. Y sigue diciendo el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, esto nos deja todo en la misma situación. Porque yo pienso que mi vecino, que es mala persona, mi vecino que no tira la basura en el contenedor, sino que la deja tirada en la calle, o mi vecino que me roba el parking, o bueno, pueden ser peores las cosas. Piensas tú que él es mala persona, pero tú no. Y realmente Dios nos amó cuando no había otra cosa. La parábola del hijo pródigo marca enfáticamente la cuestión de mi propia justicia y el amor de Dios por el perdido.
cuando el padre sale a esperar al hijo que se había ido, este que vendió todo, este que fue y gastó todo de la forma que tú te puedas imaginar y regresa arrepentido, el hermano mayor le cuestiona eso. ¿Cómo tú puedes recibir a este que gastó todo con prostitutas y que tenga la misma condición que yo, que soy tu hijo amado, que siempre te he obedecido, nunca te he fallado? Este dilema plantea Jesús en la historia del hijo pródigo. ¿Cómo puede ser que Dios considere a aquel igual que a mí? Y el gran tema es que yo no soy mejor que Él. Y en esa situación de pecado, Dios me amó a mí de la misma forma que lo amó a Él. ¿Sabes que la parábola del hijo pródigo que está aquí en Lucas 15 habla de tres realidades? La primera, de un pastor buscando ovejas; la segunda, de una mujer buscando una moneda; y la tercera, la de un padre buscando o esperando un hijo. Pero habla de tres realidades y para los religiosos que en ese momento están escuchando esta palabra es un poco ofensivo lo que Jesús les está planteando, porque ¿cómo el pastor va a dejar las 99 ovejas sola y se va a ir lejos por la que se le perdió? ¿Cómo esta mujer va a dejar a algún costado esas 9 monedas que tiene y se va a poner a buscar por toda la casa esa que se le ha perdido? ¿Y cómo este padre, a un hijo tan malo que en cierta forma el hijo casi que le pidió al padre que se muera, porque pedirle su parte de la herencia es como decirle, muérete y dame lo que me corresponde? ¿Sí? Ninguno de nosotros se nos ocurriría pedirle a nuestros padres por anticipado de la herencia, porque sería quitarle lo que es de ellos, pero es lo que este hijo está haciendo. Poco más le dice, muérete y dame lo que es mío, lo que me corresponde, lo que algún día voy a heredar. Entonces Jesús está haciendo este planteamiento. ¿Cómo puede ser que un Dios tan justo, tan bueno, tan amoroso, esté considerando a ese perdido a la misma posición que a mí? Y es escandaloso lo que Jesús dice aquí, porque en la mente del judío, Dios es tan justo que no puede ir en contra de sí mismo. Y nos olvidamos que Dios es amor. Nuestra justicia propia necesita creer que merecemos este amor de Dios, o que en cierta forma no lo hemos conseguido, o sea, lo hemos ganado. Necesitamos en cierta forma creer que merecemos el amor de Dios porque somos sus hijos. Y en cierta forma nosotros mismos ponemos en una balanza a las demás personas pensando de que no son tan buenas como nosotros. El hijo pródigo no, el hermano mayor enfatizó lo que él había hecho por el padre. El hermano mayor trajo a la luz y sacó a relucir lo que había en su corazón. Padre, yo tantos años te he servido y ni un cabrito me has dado. Pero ahora viene este que está perdido y tú le has dado todo. El hermano mayor saca muchas veces a relucir lo que hay en nuestro corazón. Esa necesidad de creernos justos y merecedores de lo que Dios ha hecho por nosotros. A ver, yo estoy convencido que ninguno de ustedes cree que ustedes merecen que Jesús haya muerto en la cruz por vosotros. Yo eso lo tengo claro. Pero en cierta forma, en lo profundo de nuestro corazón, nuestra propia justicia, nuestra propia lealtad, nuestro propio compromiso con Dios muchas veces nos lleva a creer que lo merecemos. Y la triste realidad es que no, es gracia.
Yo hace 3 años atrás cometí uno de los peores errores de mi vida. Yo ya era pastor en ese tiempo. Me gustaría decir que es un error simplemente, pero es un pecado. Y en ese momento yo me vine abajo. Yo como persona me vine abajo. Yo quería dejar el ministerio. Yo me creía la peor basura del mundo. No había forma de encontrar perdón para mí. Y Dios me perdonaba, pero yo mismo no me podía perdonar por defraudar a Dios. Después de un tiempo de consejería, yo pude entender y tuve que desconstruir en mi mente verdades de la palabra de Dios que yo había asimilado mal. Pero yo tuve que entender en la palabra de Dios y en mi corazón de que yo no era digno. Porque yo me creía digno de lo que estaba haciendo y de lo que Dios me había llamado a hacer, y estaba convencido del favor de Dios sobre mí. Y esa dignidad que yo me sentía por mis esfuerzos, por querer ser mejor, por querer agradarle, me llevaban a pensar que yo delante de Dios era digno. Tuve que tragarme mi orgullo y darme cuenta que nunca fui digno, que siempre fue por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. La Biblia dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. O sea que por lo que nosotros hagamos, no vamos a ser dignos, no vamos a ser merecedores de nada. Es el amor de Dios manifestado completamente en la persona de Jesús en favor nuestro. Y si yo me creo justo y si yo me creo bueno, en realidad me estoy engañando a mí mismo. Porque bueno en mí no hay nada. La gente muchas veces dice, Dios no existe, porque si Dios existiera, no permitiría la maldad que hay en el mundo. Y somos inconscientes en creer que los demás son malos, pero nosotros somos ¿qué? Díganlo. Yo soy tan malo como el peor de los pecadores que pueda haber en el mundo. Yo no soy merecedor del amor de Dios. Yo no soy merecedor de creerme justo o de creerme íntegro o de creerme digno. En realidad es por la gracia del Señor. Es por la obra de Cristo en mi corazón. Entonces, esta frase la he dicho en el pasado y la quiero repetir. No hay nada que yo pueda hacer para hacer que Dios me ame más. No hay algún esfuerzo sobrehumano que pueda hacer que Dios me ame más. Pero tampoco hay cosa que, como dirían los mexicanos, que la embarre, ¿no? No, que la friegue, perdón. Tampoco la puedo fregar tan grandemente que pueda hacer que Dios me ame menos. Porque Dios me ama porque es su carácter, su esencia y su decisión. No porque tú o yo lo merezcamos. No es porque seamos mejores que los demás que nos merecemos el amor de Dios, sino simplemente porque Él decidió amarnos a cada uno de nosotros. Ahora, dirás tú, bueno, vale, si la gente de afuera es tan amada por Dios como somos nosotros, ¿cuál es la diferencia? ¿O en qué nosotros tenemos algún beneficio? Porque si nosotros estamos aquí intentando ser buenos, intentando crecer, intentando asemejarnos a Jesús, ¿cuál es el beneficio que sacamos? La relación. La relación. La relación
de amor que Dios quiere tener con nosotros. Y uno de los grandes problemas, vuelvo a repetir, uno de los grandes problemas es cuando en nuestra vida cambiamos la relación de amor por una relación basada en el temor. Porque hemos crecido en una creencia de que si actuamos mal, Dios nos va a castigar. Yo cuando era más joven pensaba que si no leo la Biblia a la mañana y no oro por la mañana, en ese día no me va a ir bien. ¿Por qué? Porque no busqué a Dios. Y si yo no busco a Dios, ese día puede llegar a ser un desastre. Y yo sé que tú eres maduro y no piensas esto, pero a veces actuamos supersticiosamente con algunas cosas en nuestra práctica cotidiana de buscar a Dios. Porque creemos que si yo no oro, si yo no leo, Dios me va. Y somos tan ingenuos en pensar que tengo que acercarme a Dios para cumplir, para no molestarle, para que no se enfade, en vez de pensar en el amor y decir, tengo un tiempo para aprovechar con mi amado. Tengo un momento para disponer, conectar con el corazón de aquel que me ama a mí. Dios quiere relación, no quiere religión. Nosotros a veces creamos la religión. Tratamos de pecar porque si pecamos, creemos que Dios nos va a castigar. Porque no elegimos, ¿por qué no elegimos no pecar? Perdón, creo que lo escribí mal y lo estoy diciendo mal. Tratamos de no pecar porque si pecamos creemos que Dios nos va a castigar. ¿Cuántos saben que el pecado tiene consecuencias? ¿Sí? Y si tú pecas, tú tienes consecuencia. Ahora, según Romanos 3:23, ¿cuál es el castigo del pecado? Si yo tengo que vivir en el temor de que Dios me va a castigar, yo tengo que pensar que cada día Dios puede hacer así. Este es tu último día, ya está. Porque ese es el verdadero castigo del pecado, la muerte. Y ese castigo lo asumió Jesús en la cruz. No lo has asumido tú. Tú lo que asumes son las consecuencias del pecado. Tú lo que asumes son las consecuencias de lo que has hecho. Pero no estás en realidad asumiendo el castigo del pecado. Si nosotros podemos decir, no quiero pecar porque no quiero entristecer el corazón de aquel que me ama, es una actitud totalmente distinta a decir, no quiero pecar porque Dios me va a castigar. Porque la relación basada en el amor trata de no dañar, trata de no hacer daño. Nadie está buscando cada día hacer daño a su cónyuge, maltratar, hacer sentir mal. Nadie trata, por más padre malo que sea, a veces estar intentando dañar a sus hijos. ¿Por qué? Porque en nuestra coherencia, nuestro amor por esa persona nos lleva a no dañar. En este sentido, Dios no quiere que no pequemos por el miedo al castigo. Dios quiere que no peques porque tú sabes que le dañas a Él. Dice el apóstol Pablo, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Sí? A veces, y perdón los ejemplos, ¿vale? Ya termino. A veces traemos los diezmos a la iglesia y ponemos la ofrenda delante de Dios porque tenemos temor de que si no, ¿qué? Dios nos va a maldecir. Malditos sois con maldición.
¿Por qué te digo esto? Porque yo quiero que entiendas que nuestra vida está basada muchas veces en la creencia que Dios está más pronto a darme, a juzgarme, a condenarme, que a tratarme con amor. Y hemos creído o hemos creado muchas veces en la iglesia una cultura de temor en vez de una cultura de amor. Y yo quiero en esta mañana, muy torpemente, animarte a que puedas considerar la imagen que tienes de Dios. Y si tu Dios es un Dios basado en el temor, basado en la obligación, basado en el tengo que hacerlo, que lo puedas cambiar a un Dios de amor, a un Dios que te espera, a un Dios que te busca, a un Dios que te recibe y te levanta, te restaura y te transforma. Pero cuando nuestro corazón está basado en el temor a lo que Él pueda hacer, vivimos así. Y Pablo dice en Romanos 8, verso 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre, papito querido. Pareciera que muchas veces nosotros, en vez de vivir realmente en la libertad con que Cristo nos hizo libre, vivimos en la esclavitud del temor, en la esclavitud de nuestra justicia propia, en la esclavitud de que yo valgo, yo puedo, yo soy digno. Y nos olvidamos que Dios quiere una relación totalmente centrada en el amor. Por eso el Espíritu que hemos recibido nos ayuda a clamar, Abba, Padre, papito querido. Un lenguaje tierno y un lenguaje de amor, no un lenguaje de temor. Pero nosotros torpemente podemos volver a establecer nuestra vida en prácticas, en obligaciones y en rutinas que nos llevan a tener temor de Dios. Y no el temor reverente, sino el miedo a lo que Dios pueda hacer. Fíjate lo que dice Jesús en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. ¿Cuál es la diferencia entre un siervo y un amigo? ¿Será la relación? ¿Será la intimidad?
¿Por qué a veces vamos a Dios como que somos siervos en vez de ser amigos o en vez de ser simplemente hijos? ¿Por qué nos basamos en el temor de que Dios está? Más que queriendo conquistar nuestro corazón, queriendo corregir nuestras malas acciones. Yo no sé cuál es la imagen que tú tienes de Dios. Yo no sé cómo lo ves. Pero esta semana leer Romanos 8, 13 al 15 me hizo pensar en qué espíritu realmente tenemos nosotros. El espíritu de sentirnos adoptados y de sentirnos en la confianza de decir, papito querido. ¿O tenemos todavía el espíritu de esclavitud para vivir basados en el temor y en la desconfianza de lo que Dios quiere hacer? Yo no sé qué hay en tu corazón, yo no tengo esa capacidad, solo el Señor, pero yo quiero animarte y animarte de todo corazón a que puedas dejar que el Espíritu cambie esa imagen que tú tienes de Dios, no solo en tu mente, sino también en tu corazón. Porque sin duda Dios te está buscando para amar, Dios te está buscando para amarte, Dios te está buscando para relacionarse contigo. Es curioso que cuando Dios crea a los ángeles, los crea para obedecer, ¿sí? Ellos son siervos de Dios y están sirviendo continuamente al Señor y están creados para obedecer. Pero cuando Dios crea al hombre, lo pone en un jardín. ¿Y qué dice la Biblia? Y él venía y se paseaba por el jardín y compartía con el hombre. Porque Dios creó al hombre para relación. Dios creó al hombre para amarlo y para que el hombre ame a Dios. Y si nosotros en nuestra vida cambiamos esa relación de amor por una relación de obediencia de vida, porque tenemos que hacerlo, no estamos en ese espíritu de adopción, de sentirnos hijos de Dios. Estamos en el espíritu de temor, de vivir pensando en qué hará Dios conmigo. Cierra tus ojos, por favor. Ya termino. Y está bien que termine. Vuelvo a repetir, no sé qué pensamiento tienes, no sé cómo ves a Dios, no sé cómo percibes a Dios, pero en mi torpeza quiero animarte a ver a un Padre. En lo limitado de mis palabras quiero animarte a pensar en ese Padre que está en esa actitud de búsqueda cada día. Si el modelo que en tu mente tú tienes de Padre es de alguien que te ha dañado, te ha lastimado, te ha deshonrado, que ha abusado, ha golpeado, esa no es la imagen de Dios. Si en tu corazón tú quieres poner a un Padre mira a ese padre que sale cada día a buscar y a esperar a ese hijo que está perdido. Mira a ese padre que es capaz de dejar las 99 ovejas e ir detrás de esa que se ha descarriado y no sabe dónde está.
Mira a un padre que ha decidido pasar por encima todo lo malo que tú hayas hecho porque te ama y está con los brazos abiertos para recibirte. Vuelvo a repetir, no sé qué imagen tienes, pero si tienes que desaprender algo en este tiempo, si tenemos que romper paradigmas, romper mitos, romper creencias, por favor rompe la creencia de que tú tienes que merecer el amor de Dios. Rompe la creencia de que lo que tú hagas te va a contar como favor para ti en el sentido de que eres más digno que otros del amor de Dios. Y también rompe, por favor, la creencia de que Dios está simplemente para juzgarte y para corregirte. Porque sí, obviamente vamos a crecer en el camino de santidad, pero no basados en el temor, sino basados en el amor incomparable de Dios, que lo ha dado todo por ti y lo volvería a dar todas las veces que haga falta, porque Él te ama y quiere lo mejor para ti. Entonces, estamos en el primer mes o segundo mes ya del 2024. Por favor, caminemos no en el temor, sino caminemos en el amor de Dios. Porque Jesús no apeló a la obediencia, Jesús apeló al amor. Si me amas, van a guardar mis mandamientos. Si me amas, vas a guardar mis palabras y el Padre te va a amar y el Padre y yo vendremos y haremos morada en ti. Relación de amor. No más miedo, no más temor, no más culpa. El Señor te ama y está listo para caminar contigo en esa relación de amor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias porque, como dice tu palabra, Señor, tú nos sedujiste, tú lanzaste tus cuerdas de amor sobre nosotros, tú nos amaste, Señor, en sobremanera, Señor, y nos amaste en el peor momento. Señor, ayúdanos a vivir en ese amor sin culpabilidad, sabiendo de que en ti, Señor, hay perdón continuamente, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo de perdonarnos. Pero, Señor, a vivir en esa relación de que no vamos a actuar porque debemos hacerlo, sino porque elegimos querer hacerlo. Señor, no te vamos a buscar porque debemos hacerlo, sino porque nuestro corazón desea buscarte. No te vamos a obedecer, Señor, porque tenemos que hacerlo, porque es obligación. Lo vamos a hacer porque nuestro corazón desea guardar y cumplir tu palabra. Señor, ayúdanos a caminar en la dimensión de tu amor. Ayúdanos a entrar en la dimensión de tu amor y a que ese amor que tú has derramado en nuestra vida, Señor, pueda seguir, Señor, en nosotros renovando nuestro criterio de pensamiento, no sobre las decisiones diarias de cada día, sino también de sobre quién eres tú y qué has hecho por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.